Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, señores estudiantes. Son las 12:12 de la mañana con 27 alumnos. Serían 26 porque también estoy incluido yo ahí. Entonces me faltan 3 alumnos, ¿no? Bueno, hablando, ¿no es cierto?, de la materia prácticamente de lo que es la química orgánica, debemos diferenciar una cosa, ¿no? Una cosa es la química orgánica y otra cosa es el estudio del átomo de carbono, ¿sí? La química orgánica básicamente estudia a todos los organismos vivos, ¿no es cierto? Sean estos plantas y animales. Y el átomo de carbono constituye, ¿no es cierto?, a estos elementos o a estos organismos vivos, ¿no es cierto? Partiendo de esta premisa, ¿no es cierto?, que vimos la clase anterior, ¿sí? ¿No es cierto? Había una teoría, ¿no es cierto?, la vitalista, en la cual nos indicaba que todos los órganos, ¿sí?, que se conocen en la actualidad, ¿sí?, provenían de otros seres vivos, ¿sí? Y esta teoría vitalista estaba en contra de la evolución, ¿no? Entonces decía que simplemente los organismos vivos prácticamente nacen de otros organismos vivos y no podrían provenir de sustancias o elementos inorgánicos, ¿no? Entonces ahí viene lo que es el autor Wöhler, ¿no? El cual nos indicó, ¿no es cierto? O él sintetizó, más claro, a partir del cianato de amonio, que es la urea, ¿no es cierto?, una sustancia orgánica a partir de una sustancia inorgánica, ¿sí? Haciéndoles un pequeño resumen. Ya prácticamente hablando del átomo de carbono, ¿no? El átomo de carbono, ustedes saben, su peso atómico es 12, ¿sí? Su peso atómico es 12, tiene número atómico es 6, su punto de fusión es 3727, punto de ebullición. ¿Por qué es importante conocer esto del átomo de carbono? Ustedes saben que este átomo tiene la característica principal, ¿sí? ¿Cuál es la característica principal de este átomo? Es que es el único de todos los elementos de la tabla periódica, ¿sí?, el cual puede unirse consigo mismo, ¿sí? Y también puede unirse con otros elementos químicos, ¿sí? Lo que no tienen esta característica otros elementos químicos, ¿sí? Cuando hablamos del átomo de carbono, prácticamente este átomo, al unirse con el hidrógeno, ¿sí?, ¿qué pasa? Que cede los electrones el carbono para cumplir con la regla del octeto, ¿sí? ¿Cuál es la regla del octeto? Simplemente que a nivel del último nivel de energía, ¿sí?, se van a saturar con 8 electrones, ¿sí? Vean, ustedes saben que el hidrógeno, ¿no es cierto?, particularmente solamente tiene un nivel de energía y tiene solamente un electrón. En cambio, el carbono en el último nivel de energía tiene 6 átomos, ¿no es cierto? 6 átomos, perdón, 6 electrones, ¿sí? Y al unirse, perdón, tiene 4 electrones y al unirse con el hidrógeno, prácticamente van a cumplir con esta regla, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la regla del octeto que cumple, ¿no es cierto?, con los 8 electrones. Déjenme ver si tenía una imagen. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, la imagen del átomo de carbono. Tiene, en su último nivel de energía, tiene 4 electrones, ¿sí? Unidos a los electrones del hidrógeno, ahí se cumple prácticamente lo que es esta regla, ¿no? Que en su último nivel de energía prácticamente va a saturarse con 8 electrones. Entonces hagamos gráficamente para que me entiendan, ¿no es cierto? Tenemos el átomo de carbón. Este viene a ser el último nivel de energía, ¿no? Aquí tenemos los electrones, ¿sí? Y el hidrógeno de igual manera, ¿sí? En el hidrógeno
Para que no se me confunda. Tiene un solo nivel, ¿no? Entonces aquí tenemos electrones, electrones. Aquí tenemos otro, ¿no es cierto? Electrones. Aquí tenemos otro átomo de hidrógeno, ¿no es cierto? Sí, hidrógeno. Y aquí tenemos otro átomo. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver aquí. ¿Cuántos electrones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces ahí se cumple lo que es, ¿no es cierto? Esta regla del octeto que tiene 8 electrones. En cuanto a su configuración electrónica, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cuál es la configuración, qué es la configuración electrónica de los elementos químicos? Señorita Viteri. Mande, Licen. ¿Podría indicarme qué significa la configuración electrónica de los elementos químicos? ¿Qué es? A ver, es cuando se les iguala. Bueno, a ver, señorita Delgado, ¿qué me puede decir usted? A ver, es como la estructura en la cual se organizan los electrones del átomo. Bueno, ¿se acuerdan de la estructura de Lewis? Sí les dio eso el compañero. ¿Sí? Entonces, la configuración electrónica a base de la estructura de Lewis es el número de electrones que se presentan o que tienen cada átomo. ¿Sí? Hay niveles y subniveles, ¿no es cierto? Dentro de los átomos. ¿Sí? En este caso, vean, aquí tenemos los niveles y los subniveles. ¿Sí? Esta es una configuración electrónica, esa manera de, hablemos de espiral, ¿no? ¿Sí? Vean, ahí va la dirección del, en este caso, ustedes ven las flechas, ¿no? ¿Cómo está la configuración electrónica? ¿Sí? Del átomo. En este caso dice que tiene 1s2, 2s2, 2p2. Significa que en cada nivel va a tener un número, ¿sí? Aproximado de electrones. ¿Sí? Esa es la característica principal, ¿no? De este átomo, que al tener este número o esta configuración electrónica, le permite básicamente a este átomo de carbono unirse, ¿no es cierto? Como les decía al comienzo, consigo mismo o con otro átomo de carbono. ¿Sí? O a otro elemento químico. A ver, señorita López, Nairobi. ¿Tiene libro usted, señorita? No, Liz. Bueno. A ver. Señor Betancourt, ¿tiene libro? No, Licen, todavía no. Verán que son cosas importantes que tienen que tener para seguir la materia. Señorita Chalapú, por favor, me ayuda con la lectura de la página 20. Ya, el átomo de carbono. El carbono es uno de los elementos más conocidos por la humanidad. En la tabla periódica encabeza la familia 14, antiguamente llamada familia de los carbonoides o sexta A. Su símbolo es C, número atómico 6 y masa atómica 12. El átomo de carbono presenta valencia 4. Al combinarse puede adquirir varios estados de oxidación. 4 en combinación con metales, 2 más en combinación con el oxígeno y 4 más en combinación con el oxígeno y los no metales. Los estados de oxidación y la valencia que presenta el carbono hacen que los átomos presenten una gran capacidad de combinación con otros. Pueden enlazarse consigo mismo y formar largas cadenas que dan como resultado millones de estructuras diferentes. Ya, muy amable, hasta ahí nomás. Vean, entonces, esta característica, ¿no es cierto? Hace que el átomo del carbono, vean, como dice aquí, ¿no es cierto? Puedan unirse consigo mismo, pueda formar con otros elementos compuestos químicos, ¿no? Dentro de estos compuestos o las formas que puede unirse el átomo, ¿alguien me puede decir cuáles son las formas que puede unirse el átomo? ¿A manera de qué puede unirse? ¿O qué formas tiene? A ver. Aquí dice, ¿no es cierto?
forman largas cadenas que dan como resultado millones de estructuras diferentes. ¿Cuáles son esas formas de esas cadenas? Azúcares. No. Podría ser de esqueleto. Bueno, ya es una de esqueleto, sí, pero las formas básicas. Cadena lineal. Ya, muy bien, cadena lineal, ¿no es cierto? Sí, por lo general los diferentes compuestos se realiza en esa forma cadena, ¿no es cierto? La cadena lineal. ¿Cómo sería la cadena lineal del eicosano? ¿Cuántos átomos de carbono debería estar ahí? Verán que el compañero, ustedes me dijeron que sí les había dado algo de esto, ¿no? ¿Cuál sería cuántos carbones entran en el eicosano? A ver. De Leicusa no nos ha dado, dice. Mm, Pero es facilito. Sí les ha de haber dado. A ver, ya el más facilito. La fórmula lineal del decano. ¿Cuántos carbonos entran ahí? A ver, ¿De cuál dijo, Licen? del decano. 10. 10 carbonos, ¿no? Son 10 carbonos. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Vean. Entonces, eso es una cadena lineal, ¿no? Que está formada por 10 átomos de carbono, ¿no? ¿Sí? Esa es una cadena lineal. Si hablamos de una cadena ramificada, vamos a hacer, a ver, el pentano dibutano. A ver, ¿qué significa eso? Pentano dibutano. O facilito, pentano dimetano, ya. Ustedes me dijeron que sí les había dado algo de esto. A ver. Significa que en el quinto carbón voy a colocar un grupo metano. ¿Sí? Y si digo dimetano, significa que voy a colocar dos grupos metano. Verán que ustedes deben ahorita acordarse de prefijos y sufijos, ¿no? ¿Sí? Deben acordarse prefijos y sufijos, que sí les ha de haber dado el compañero. ¿Sí? Entonces, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Penta, 5. ¿Sí? Si comenzamos, metano, etano, propano, butano. Metano, un carbón. Etano, 2 carbones. ¿Sí? Metano, etano. Propano, 3 carbones. Butano, 4 carbones. ¿Sí? Pentano, 5 carbones. Hexano, 6 carbones. Hexa, hepta, 7. Octa, 8. Nona, 9. Deca, 10. Un deca, 11. Dodeca, 12. ¿Sí? Eicosano significa 20. 20 carbones. Tricontano, 30. Tetracontano, 40. ¿Sí? Vean, entonces así se van formando las cadenas carbonadas. Pero bueno, ahorita lo que me interesa, ¿no es cierto? Tenemos la lineal, tenemos la ramificada. Y la otra que también se llama la que forma ciclos, ¿no? ¿Sí? Entonces esas son las formas en las cuales podemos realizar los diferentes tipos, ¿no es cierto?, de cadenas. Vean.
Déjenme ver si tengo la de imagen de los ciclos. No he tenido aquí. Pero vean, aquí tenemos, ¿no es cierto? Una cadena lineal. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, señores y señoritas estudiantes. Yo sé veo que algunas cosas aparentemente ya deberían ustedes estar ya afianzados esos conocimientos, ¿no? Pero veo que no, ¿sí? Y veo que me va a tocar luchar contra esa situación porque ustedes deben saber de dónde se forman los compuestos, ¿no es cierto? ¿De dónde sale el metano? ¿De dónde sale el etano? Propano, ¿de dónde es el butano? ¿Sí? Las cadenas carbonadas, carbón primario, carbón secundario, carbón terciario, carbón cuaternario. Todo eso deberían ya más o menos ya manejar, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, poco a poco vamos a enseñarles, ¿no? No le pongan como que esto es algo difícil, ¿no? Es como cuando aprendieron, si es que aprendieron, química inorgánica. Desde los elementos químicos hasta terminar con las sales, ¿no? Es igual esto. Primero tenemos que ver las cadenas, los enlaces, ¿sí? De ahí los alcanos, los alquenos y los alquinos. Y de ahí se van formando los distintos compuestos, los alcoholes, los aminas, las amidas, el grupo hidroxilo, hidróxido. Vean, pero bueno. Entonces les decía, ¿no es cierto? El tipo de formar las cadenas tenemos tres tipos, ¿no? La lineal, la ramificada y la que forma ciclos, ¿no? Gracias a esto, ¿no es cierto? Y gracias al carbono, también podemos, o hay tres tipos de enlaces. Enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Lo que me estaba olvidando, el tipo de enlace químico, ¿sí? Que tiene, en este caso, el carbón, es enlace covalente. ¿Alguien se acuerda cuál es el enlace covalente? A ver, ¿se acuerdan que había enlace iónico, covalente y metálico? ¿Sí? El tipo de enlace que tiene el carbono es un enlace covalente. ¿Cuál era ese tipo de enlace covalente? A ver, ¿alguien se acuerda, por favor? Es el que tiene dos átomos. Claro que trabaja con átomos, pero ¿qué tipo de átomos? Dentro de los elementos Los químicos, metales. perdón, a ver, señorita Delgado. Los no metales. Exactamente. Eso les iba a decir. Dentro de los elementos químicos, ¿no es cierto? Tenemos metales, no metales. Valencia fija, valencia variable. ¿Sí? Dentro de los metales tenemos el grupo de los anfígenos, carbonoides, nitrogenoides. ¿Sí? Y el grupo de los halógenos. ¿Sí? Entonces, el carbono tiene el enlace covalente, como dice la señorita Delgado. Simplemente este tipo de enlaces se realizan entre no metales. ¿Sí? Entre no metales. ¿Sí? Pero cuando se une, hay otro tipo de enlace que les decía, enlace simple, enlace doble y enlace triple, ¿no es cierto? Esos son otros tipos de enlaces que sirve para unir o formar las cadenas, ¿sí? Cuando tenemos un enlace simple, tenemos los alcanos, ¿sí? Enlace doble, tenemos los alquenos y enlace triple, tenemos los alquinos, ¿sí? Entonces vean, cuando formamos o cuando colocamos un nuevo enlace, pierde un electrón. Si hablamos con el hidrógeno, ¿no es cierto? Pierde ese hidrógeno. ¿Sí? Para que me entiendan. Un ratito de gana le amarré aquí. Bueno, les decía, ¿no es cierto?
tenemos el carbono, tenemos los enlaces. ¿Sí? Entonces vamos a unir con el átomo de hidrógeno. ¿Esta fórmula de cuál es? Esta fórmula es del metano, ¿no? Si hacemos la condensada SH4. ¿Sí? Cuando hablamos de los alquenos, ¿sí? Vamos a partir siempre, en este caso, del segundo carbón. En otras palabras, no hay el meteno. ¿Sí? Porque si vamos, metano, etano, propano, butano, ¿no? Los primeros que son. Si vamos en el segundo, ¿no es cierto? Sería, hablando así, hipotéticamente, ¿no? Meteno, eteno, ¿sí? Propeno y buteno. No hay el meteno, ¿sí? Sino que partimos desde el eteno, ¿no es cierto? ¿Qué significa aquí? Pierde un hidrógeno y se aumenta un enlace, ¿sí? Entonces, esta fórmula ya se llama eteno, ¿sí? Asimismo, hacemos otro enlace más y pierde un hidrógeno, ¿sí? Y aquí ya en cambio se llama etino o etileno, ¿sí? Más que queden ahorita solamente con etino, ¿sí? No sé si me entendieron esta parte. Enlace simple tiene un solo enlace, ¿no es cierto? Enlace doble tiene 2 líneas y enlace triple tiene 3 líneas, ¿sí? Pero cuando están formados los compuestos, prácticamente, si hablamos con el hidrógeno, va perdiendo un hidrógeno, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Solamente ahorita en forma general. Ya cuando veamos los alcanos, los alquenos y los alquinos, vamos a repetir esto, ¿no? Solamente es para que tengan ahorita un conocimiento general, ¿sí? De cómo trabaja el carbono, ¿sí? Vuelvo y repito. El carbono trabaja, ¿no es cierto?, mediante enlaces. Enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. De ahí forman los diferentes compuestos. Puede hacerse de forma lineal, puede hacerse de forma ramificada o puede hacerse de una forma cíclica, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa manera trabaja el carbono. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Ahorita pueden, por favor, preguntar si les queda alguna duda. La idea es que esta pequeña parte, ¿sí? Sepan por qué, ¿no es cierto? El carbono tiene esa capacidad de formar más de 3,5 millones de compuestos. ¿Sí? Es por esta situación que tienen los diferentes tipos de enlace. ¿Alguna pregunta? O esto indica que ¿entendieron todo o no aprendieron nada? Una de dos. El silencio. Dice ¿Sí, señorita? una consulta. Cuando le pone el enlace doble se llama etano, ¿verdad? Y cuando es el enlace triple es etino. Sí. Ok. Eso ya vamos a ver posteriormente, ¿sí? Como les decía, ahí vamos los alcanos, los alquenos y los alquinos, ¿no? Vean, dentro de esto de la división de la química orgánica y los compuestos del carbono, también tenemos diferentes tipos de uniones, ¿no? Dentro de estos que son lineales, ramificadas, ¿sí? Y lo que les decía, ciclos. Ahí tenemos la acíclica, la cíclica, saturada, insaturada, ciclánica, bencénica, homocíclica, heterocíclica, mononucleada, polinucleada, núcleos condensados. Vean, son las diferentes formas que forman esto. ¿Sí? Pero poco a poco, como les digo, vamos a seguir viendo, ¿no? Así que no se asusten, es fácil. Como les digo, en la base es aprender el comienzo. Los alcanos, los alquenos y los alquinos. Si saben ustedes eso, lo demás es más facilito. ¿Sí?
Tienen que poner un poquito más, porque a mí sí me gusta, como les digo, enseñarles todo eso, ¿no? No ir directamente al compuesto, porque no es la idea eso. ¿Sí? Pero ni así no saben. Si yo les pongo a ver, pongan en un papel la fórmula del ácido sulfúrico. A ver, indíquenme ahorita. La fórmula del ácido sulfúrico. En un papel y indíquenme a la imagen. A ver. A ver, hasta ahora nadie. Listen, dijo Sí. la fórmula. Del ácido sulfúrico. Ya, gracias. A ver, rapidito. No se ve las letras. A ver, indíqueme, señorita Ponce, ya. Usted que fue la primerita. H2S. Es. Oxígeno 4. Ya, muy bien. Vean, entonces eso ya deben ser, ¿no es cierto? Esa es una cosa, pero ustedes deben saber de dónde salen eso, ¿no? ¿Sí? Vean, o la fórmula del peróxido de hidrógeno. O una fórmula facilita, póngamela en la fórmula del agua oxigenada. A ver, ¿cuál es la fórmula del agua oxigenada? A ver, dime, Diana. ¿Cuál es? H2O2. Ya, muy bien. Pero ¿de dónde sale esa fórmula? A ver. 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. Claro, yo sé que es eso, pero ¿cómo se realizó eso? Si yo, ¿no es cierto? Digo H2O2, según la regla, ¿no es cierto? De la química, esto se simplifica y me quedaría HO, ¿sí? Pero no, vean. La característica de los peróxidos prácticamente es la unión, ¿no es cierto? Con los elementos de la familia más 2, no se simplifica en este caso. Vean. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Que ustedes vayan poco a poco, ¿no? La idea es que sepan de dónde sale. No sé si tienen alguna pregunta. No, vamos a quedar ahí.